Bienvenidos a este resumen teológico de la Escuela Sabática, en donde estaremos tratando la lección número 4, que se titula Del horno ardiente al palacio. Los puntos a tratar serán los siguientes. Estaremos hablando sobre el contexto de Daniel 3 y estaremos respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Dónde estaba Daniel cuando esto sucedió? ¿Quién o qué representaba la imagen de Nabucodonosor? ¿Por qué mandó Nabucodonosor construir esta imagen? ¿Por qué los jóvenes hebreos se negaron a obedecer al rey? Para finalizar luego con una conclusión. En cuanto al contexto de Daniel 3, sabemos que Nabucodonosor ordenó que se levantara una gran imagen en el llano de Dura, esto es la llanura de Dura. Daniel afirma que la imagen tenía 60 codos de altura y 6 codos de anchura. Esto es 30 metros de alto por 3 metros de ancho. Como referencia, la Estatua de la Libertad posee una altura desde los pies hasta la corona de casi 34 metros, esto es 33 metros con 86 centímetros. La estatua que Nabucodonosor levantó tenía 30 metros, por lo cual era casi tan alta como la Estatua de la Libertad. ¿Dónde estaba Daniel cuando esto sucedió? La gente con frecuencia se pregunta dónde se encontraba Daniel mientras sus amigos soportaban la prueba en la llanura de Dura. No sabemos la respuesta a esta pregunta porque el texto sencillamente no nos lo dice. La teoría común es que Daniel estaba ausente porque realizaba alguna tarea para el rey. ¿Quién o qué representaba la imagen de Nabucodonosor? Básicamente hay dos posibilidades. O bien representaba a un dios o representaba a algún ser humano. Si la imagen estaba diseñada para representar a un ser humano, no hay duda que se trataba de Nabucodonosor mismo. Si representaba a un dios, muy probablemente representaba a Marduk, el dios de la ciudad y la nación de Babilonia, y el dios personal de Nabucodonosor. ¿Cuál de estas dos posibilidades es la más probable? Daniel 3 no nos dice precisamente lo que la imagen representaba, pero sí nos dice que la multitud reunida se postró y adoró la imagen. La teología babilónica sostenía que era un pecado que el rey se atribuyera divinidad y que aquellos que lo hicieran serían castigados por los dioses. Por lo tanto, es mucho más posible que la imagen tuviera la intención de representar a Marduk, el dios de Babilonia, y no a Nabucodonosor. ¿Por qué mandó Nabucodonosor construir esta imagen? En Daniel 2, 32 y 36 al 39 se representa a Babilonia como la parte de oro de la estatua. Por lo tanto, al hacer una imagen similar a la que había visto en su sueño, pero toda de oro, el rey negó el significado del sueño, la sucesión de reinos que seguirían a Babilonia en el escenario mundial. En el pensamiento de Nabucodonosor, Babilonia iba a permanecer para siempre. Construir una imagen toda de oro representaba ese hecho. No sabemos cuántas personas se reunieron ante la imagen, pero la lista de los funcionarios en el versículo 2 pareciera no dejar a nadie fuera. Quizás había 1 o 2.000 funcionarios. Imagine esa gran multitud de 2.000 personas, todas postrándose a un mismo tiempo. Luego imagine a los 3 hebreos solos de pie mientras todos los demás están postrados en el suelo. Sintieron agudamente la presión de otros 2.000 funcionarios conformistas, en todo obedientes al decreto del rey. Los hebreos no se agacharon ni se postraron. Hay ocasiones cuando los cristianos, como estos hombres, deben asumir una posición impopular. Los adoradores del Dios verdadero no podían participar de ninguna ceremonia tal. Sin duda, la presión que los 3 hebreos sintieron entre la multitud condescendiente se intensificó cuando fueron llevados delante del rey. Nabucodonosor era el monarca más poderoso del mundo. Podía hacer con ellos lo que quisiera. Estaban completamente a su merced. Había una cosa, sin embargo, que él no podía hacer.
No podía violar su voluntad y capacidad de elección. Podía intentar persuadirlos, podía intentar obligarlos, podía incluso castigarlos, pero no podía forzarlos a actuar en contra de su voluntad. También resulta interesante que ellos no rompieron filas entre sí respecto a este asunto. No es que dos hayan estado firmes mientras otro se postraba, ni fueron dos los que cedieron dejando a un tercero solo en su fe en Dios. Los tres estaban unidos en un lazo común de fe y valor, de modo que cuando uno habló al rey, en realidad habló por los tres. Esta es la clase de unidad en la fe que se necesita a medida que la Iglesia se acerca a la crisis final. Cuando los cristianos rompan filas y se dividan en su respuesta ante las pruebas, solo están causando más dificultades para sí mismos y para sus correligionarios. ¿Por qué los jóvenes hebreos se negaron a obedecer al rey? Con las tres negativas a adorar la imagen en los versículos 4 al 6, 12 y 15. Teniendo en cuenta esto, preferían la muerte a la deshonra. Pero había más. Claramente señalaron la razón por la cual no podían obedecer. Provenía del Dios a quien servimos. Ellos servían a Yahvé, no a Marduk. Su rechazo de postrarse ante la imagen de Nabucodonosor involucraba más que el rechazo de la orden de un rey. Dos dioses estaban implicados, Marduk y Yahvé. Nabucodonosor servía a Marduk, los tres hebreos servían a Yahvé. La escena en la llanura, por lo tanto, se convirtió en una competencia entre el Dios verdadero y el falso, actuada por sus representantes humanos. En cuanto a los hornos preparados para los que se negaban a adorar a la imagen, lo más probable es que estos hornos fueran hornos para cocer ladrillos. Tenían forma de colmena, con un hoyo en la parte superior del cono a través del cual se arrojaba el material inflamable. Había otra abertura a un lado en forma de túnel. El material con el cual se encendía el horno se dejaba caer desde arriba. Había escalones para subir por el lado del horno hasta la abertura superior. Los hebreos probablemente fueron arrojados al horno a través del orificio superior. Cuando el rey miró hacia el horno, vio a los tres hebreos caminando ilesos entre las llamas, pero también vio a un cuarto ser en el fuego con ellos. De inmediato reconoció esta figura como divina, un hijo de los dioses. Esto no es del todo equivalente a el hijo de Dios. Un hijo de los dioses sencillamente significa un ser del ámbito de los dioses, esto es, un ser sobrenatural. Los tres varones habían sido firmemente atados cuando fueron arrojados al horno. Ahora, cuando el rey los vio, estaban libres y caminaban entre el fuego. Cuando finalmente salieron del horno, dice el informe, el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Y terminamos con una conclusión. Podemos decir, y como sabemos, viene un momento cuando aquellos que siguen a Dios tendrán que tomar una posición en favor de lo correcto, pase lo que pase. No siempre podemos seguir la corriente de la multitud, no importa cuán tentador esto pueda resultar. En algún momento futuro puede ser que enfrentemos una prueba tal. En el presente, sin embargo, nuestras vidas son confrontadas con desafíos menores. La forma en que respondemos a estas pruebas nos prepara para las más grandes. Indican cómo responderemos cuando se presenten los asuntos de importancia. La Biblia tiene un principio de vida espiritual que se aplica aquí. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel.
Las luchas y dificultades de la vida cotidiana están directamente relacionadas con los grandes desafíos de la vida. Dios nos prepara para hacer frente a estas grandes pruebas en la escuela cotidiana de las pruebas pequeñas. Esto fue todo en esta ocasión, en este resumen. Esperamos como siempre que hayan sido de bendición para todos ustedes y que puedan dar un me gusta si es que les fue útil y puedan suscribirse también para seguir en contacto. Muchas gracias y que Dios los bendiga.